Y alabo el nombre de Dios en esta noche, porque nos permite estar en su casa de oración una vez más. Yo quiero decirles, hermanos, yo me he gozado con el Señor durante toda esta semana. Y agradezco al pastor, a la iglesia, por su invitación. Porque ciertamente me doy cuenta cada vez que viajo, cada vez que salgo, cuántas hermosas personas se están preparando para el encuentro con Jesús. Y no hay nada más hermoso que saber que un día nos vamos a reunir todos con todo el mundo para alabar y glorificar el santo nombre de Dios, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero escucha bien, toda aquella persona que un día va a entrar al reino de los cielos tiene un entendimiento, un conocimiento claro de quién es Dios. No parcial. Tener un conocimiento parcial de Dios es como decir, por ejemplo, casi salvo. Casi salvo es completamente perdido. Decir, yo conozco un poquito de Dios es completamente perdido. Y en esta noche, yo quiero ayudarte a entender una parte que no muy a menudo hablamos de quién es Dios. Porque muchas veces enfatizamos el amor, la misericordia, el perdón. Y aunque mi Dios es un Dios perdonador, grande en misericordia y tardo para la ira, también es un Dios santo, justo. Y invita a su iglesia, a sus hijos, a caminar en su temor. La Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Y es fácil enfatizar un área y olvidar otra. Pero aquella persona que quiere encontrarse con Cristo Jesús entiende un conocimiento claro de quién es Dios. Cuando tú entiendes que Dios es misericordioso, confiesas tus pecados a Él sin ningún problema. Pero cuando tú entiendes que Dios es un Dios justo y que llama a su pueblo a la santidad, en su santidad tratas de vivir una vida sin pecado. Y David, entendiendo eso, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque él entendía que el Dios a quien él servía es un Dios misericordioso, pero también es un Dios santo, que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Con esto en mente, yo quiero invitarles a que inclinen sus rostros para orar antes de abrir la palabra de Dios. Eterno Padre, cuán maravilloso y cuán grande eres. Sin ti ninguno de nosotros estuviera aquí. La realidad del caso es, Señor, que fue por tu misericordia y justicia al morir en la cruz que el ser humano pudo alcanzar la redención. La misericordia y la justicia se besaron en la cruz del Calvario. Alguien tenía que pagar la deuda, alguien tenía que morir, y a través de esa muerte también nosotros fuimos redimidos. Por lo tanto, Señor, para poder entender quién realmente tú eres, debemos entender que eres un Dios misericordioso, bueno, que amas al pecador, pero también debemos entender que eres un Dios que llamas a tu pueblo a vivir en santidad, en el temor de Jehová. Por lo tanto, Señor, abre nuestros ojos a tu palabra en esta noche. El mensaje es fuerte, pero es tu palabra. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. D.L. Moody dijo en una ocasión estas palabras: una distorsionada visión de Dios resultará en una distorsionada entrega a Él.
Cuando tú realmente no conoces quién es Dios. Cuando tú enfatizas un área de Dios pero olvidas la otra. Tu entrega a Él va a ser una entrega distorsionada. Y en cualquier área que te vayas, si te vas hacia la misericordia y el amor y olvidas la justicia, el juicio y el temor de Jehová, el diablo te puede usar fácilmente. Si enfatizas el juicio y enfatizas el temor de Jehová, pero te olvidas de la misericordia, el diablo también se deleita en eso porque te puede usar fácilmente. Es por eso que el cristianismo hoy en día, muchos de ellos no tienen balance espiritual cuando hablamos. Es por eso que hay personas que lo único que predican es el amor de Dios. Ven a Dios como tú estás, Dios te ama y Él te perdona. Y eso es verdad, pero es una verdad a media, no es una verdad completa. El llamado de Dios es: Dios te ama, Dios te perdona, Dios te redime. Pero cuando te redime no es para que sigas viviendo en tus pecados. Cuando te redime no es para que sigas practicando ese vicio, ese pecado que te tiene atado. Él te redime para que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Él te redime para que vivas en santidad. Él te redime para que llegues a la estatura perfecta de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo claramente decía así: Dios va a venir a buscar una iglesia que no tenga ni arrugas ni manchas. Manchas tiene que ver con el pecado, pero arruga porque has sido planchado, has sido limpiado de los pecados y has vivido una vida en santidad con Jehová. Y yo quiero invitarte para que tú veas la experiencia de un hombre que por tener una visión distorsionada de Dios se metió en graves problemas. Vayan conmigo al libro de Jonás. Libro de Jonás. Vamos a ver la historia de Jonás en esta noche. Jonás está después de Al-Día, Amós, son uno de esos pequeñitos libros, a veces difícil encontrarlo. Pero está Daniel, después de Daniel viene Oseas, después de Oseas, ahí viene Amós, Joel, Amós, Al-Día y Jonás. Quiero que todos lo tengan para que lo lean conmigo. Versículo 1. Énfasis en las palabras. Vino palabra de Jehová a Jonás, capítulo 1. Algunas versiones dicen y fue palabra de Jehová, otras dicen vino palabra de Jehová. ¿Ok? Las dos significan lo mismo, significa que Dios está haciendo un llamado al hombre, ¿ok? Eso es lo que significa. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a dónde. A Nínive. Mire, quiero detenerme en esta frase por un momento para que vean algo espectacular. Cuando tú no tienes un concepto claro de quién es Dios, no te vas a levantar cuando Dios te llama. La razón por la cual hoy en día la iglesia languidece de poder y muchas iglesias están vacías es porque la gente tiene una distorsión en la manera de ver a Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios te llama a levantarte para que prediques las buenas nuevas. Te llama para que vayas a la sociedad donde Él te va a mandar. Y en este caso vino a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y se levantó Jonás, ¿para qué cosa? Para ir a Nínive.
para huir de la presencia de Dios. ¿Quieres un concepto más distorsionado que ese? Jonás parece que talmente se había asociado con algunas personas, había cogido algunas influencias de aquellas regiones donde vivían, porque en aquellos tiempos las personas creían que los dioses eran territoriales. Y por alguna razón, no sé qué fue lo que le dio a Jonás el hecho de pensar que él podía esconderse de Dios. No sé qué fue lo que le llevó a pensar a él y a llegar a la conclusión: me voy a un lugar donde Dios no me puede alcanzar. La Biblia nos dice, hagan un paréntesis allí, porque yo quiero que ustedes vean algo sumamente interesante. En el libro de los Salmos, allí la palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Han leído ustedes ese pasaje? Amén. Salmo 139, el versículo 7. Noten lo que dice la palabra de Dios allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Noten lo que dice la Biblia. Salmo 139, versículo 7. ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ¿dónde vas a estar tú? Allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor del día de mí, y aún las tinieblas no me encubrirán de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. La palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Yo quiero decirle que el llamado de Dios para los Jonás de hoy en día, y Dios tiene sus Jonases hoy en día aquí en esta iglesia, es: levántate. Saben que el concepto nuestro es que las personas del mundo vengan a la iglesia, pero el llamado de Dios es: no esperes que vengan. El llamado que yo te hago es: levántate de allí y vete a Nínive. Ay, Señor, pero no me gusta Nínive. Pero es Nínive donde Dios te manda. De hecho, quiero decirle que Nínive puede estar muy cerquita a tu corazón, porque Nínive representa el pecado. Nínive representa todo lo que desagrada a Dios. Nínive representa personas que están en tinieblas, pero las cuales Dios murió por ellas y las ama. Nínive representa todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y Dios le dice a su siervo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque mi espíritu no contenderá para siempre con el ser humano. Levántate y ve. Y el llamado de Dios para ti en esta noche, cuando tú entiendes a Dios en su totalidad, entiendes que es misericordioso, y entiendes también que es justo, y entiendes también el temor de Jehová, te levantas y respondes al llamado de Dios de ir a Nínive. Nínive puede ser un lugar muy cerca a tu corazón. Nínive puede ser que en Nínive encuentres a tus hijos. Puede ser que en Nínive encuentres a tus familias. Puede ser que en Nínive encuentres a tus enemigos. Puede ser que en Nínive encuentres a un familiar cercano de ti. Puede ser que en Nínive encuentres a tu papá y a tu mamá. Y Dios te dice en esta noche: si tú tienes un entendimiento claro de quién soy yo, de que amo al pecador pero aborrezco el pecado, y el mundo vive en el pecado, y yo te estoy llamando: levántate y ve a Nínive. No vas a hacer lo mismo que hizo Jonás. ¿Saben para dónde se fue Jonás? Para Tarsis. Levántate y ve a Nínive. De hecho, déjenme decirle que el mismo llamado está
escrito para su iglesia hoy en día en el libro de Isaías. Mírenlo un momentico en el libro de Isaías, dejen marcado allí Jonás porque volvemos a él. Por Isaías capítulo 60, versículo 1, dice la palabra de Dios así: levántate. Noten la palabra, levántate. No es espera que vengan, no es cuando quizás puedan, no, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Noten esto: alza, sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate y resplandece. El mismo llamado: levántate y ve a Nínive. Ay, Señor, pero a mí me gusta Tarsis. Pero yo no te estoy mandando a Tarsis, te estoy mandando a Nínive. Tarsis tal vez son tus amigos. Tarsis es alguien que te asemejas a él en muchas áreas, pero Dios te está mandando: levántate y ve a Nínive. ¿Qué tiene que ver esto con entender el concepto de quién es Dios? Bueno, ahora aquí viene. La razón por qué Jonás huyó a Tarsis fue porque tenía un conocimiento parcial de quién era Dios. ¿Quieren leerlo conmigo para que ustedes vean? Está en la Biblia, mírenlo para que ustedes vean. Jonás capítulo 4. Ahora, la oración de Jonás a Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Jonás a huir? Porque ciertamente, miren hermanos, ciertamente él había recibido una revelación del amor de Dios. Eso no me cabe a mí la menor duda. De hecho, él habla de eso. Y de hecho, esa revelación que yo conozca, hay 3 personas en la Biblia que recibieron una revelación directa de una porción de Dios. Y una de ellas fue Moisés. Moisés, ¿se acuerdan cuando quiso ver el rostro de Dios? Y Dios le dijo: nadie puede ver mi rostro y vivir. Y le dijo: escóndate detrás de la roca y pasará mi gloria delante de ti. Y cuando pasó su gloria, Moisés vio la espalda, pero mientras miraba a su espalda, Dios empezó a decir: yo tendré misericordia del que tendré misericordia, porque yo soy un Dios clemente y paciente. ¿Se acuerdan todo eso? La misma experiencia la tuvo David en el Salmo 100. Por eso es que él dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, entrad por sus atrios con regocijo y con alabanza, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino Dios nos creó, y Él es digno de toda alabanza prácticamente, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eso es un área que se enfatiza mucho. Jonás conocía esa área, pero no conocía el temor piadoso de Jehová. Mírenlo para que ustedes vean conmigo. Jonás capítulo 4, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Miren lo que dice Jonás. Este es el caso después que Jonás va, predica en Nínive y está esperando a que los rayos del juicio de Dios caigan sobre Nínive. Y él estaba esperando, se puso de una montaña de lejos a mirar a ver cuándo iba a pasar. Y cuando vio que no pasó nada, se enojó, dice la Biblia. Y cuando se enoja, empieza a orarle a Dios. Y miren su oración parcial del conocimiento de Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y ¿qué cosa? Y piadoso, tardo en enojarte y grande en ¿qué cosa? Y que te arrepientes de ¿qué cosa? Noten la relación parcial. Por sus acciones, Jonás estaba diciendo: Señor, tú perdonas a todos y te arrepientes tan fácil. Cada vez que pronuncia juicio lo superas con misericordia. Sé que no vas a juzgar a Nínive. Tan pronto profetices te arrepentirás y derramarás tu gloria sobre ellos.
Ven el problema con el razonamiento de Jonás, querida iglesia. Está describiendo solo una revelación parcial de la naturaleza de Dios. Está acusando a Dios de ser suave con el pecado. Claro que Dios es un Dios perdonador. Claro que Dios es un Dios clemente que se aparta del mal. Claro que Dios nos ama. Pero Dios es un Dios justo, un Dios que llama a las personas a vivir en la santidad de Jehová. Y Jonás decía, yo no quiero ir a Nínive, porque si voy a Nínive, tú te arrepientes, tú realmente no quieres decir lo que tú dices. Y después el que va a quedar mal voy a ser yo, porque voy a pronunciar el juicio y no va a pasar nada, y el mentiroso voy a ser yo. ¿Qué concepto parcial de la naturaleza de Dios? Escucha esta nota que dice, si solo piensas en Dios como misericordioso, encontrarás fácil desobedecer a su palabra. Ese es el problema de hoy en día, muchos hermanos. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Es fácil cometer un pecado y repetir el pecado y decir, Dios me perdona y ven a la cruz. Se nos olvida, señores, se nos olvida muchas veces el temor santo y piadoso de Dios. Si solo piensas en Dios como misericordioso, encontrarás fácil desobedecer a su palabra. Creerás que Él considera sus advertencias ligeramente. No quiere decir lo que dice. Creo que esta fue la raíz por la cual Jonás huyó de la presencia de Dios. Hace algunos años atrás hubo en Miami una cadena de radio que fue muy famosa llamada Reto Juvenil. Reto Juvenil fue fundada por un pastor que salió prácticamente de la vida de las drogas. Era un joven, cuando joven vivía una vida loca de las drogas, conoció a Jesús, aceptó el evangelio y empezó a compartir la experiencia de él en las radios, y pronto empezó a tener auge y pronto lo patrocinaron y montaron allí una cadena de radio llamada Reto Juvenil. En esa cadena de radio ese hombre tenía un éxito tremendo, porque no hay nada más poderoso, querida iglesia, que el testimonio de una persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren, usted puede discutir doctrina, puede discutir lo que sea, pero cuando usted me dice, yo tuve una experiencia con Jesús, eso no tiene discusión. Y ese hombre empezó a recibir en las cadenas de radio, cuando abrían allí al aire, personas, drogadictos, personas de todos tipos de background, venían y decían, yo conocí a Jesús a través de tu ministerio y alabo el nombre de Dios, y empezó a tener éxito. Y un día, este pastor llegó a su trabajo y empezó a coquetear con su secretaria. No hay nada de malo para un pastor que se enamore. De hecho, no hay nada de malo en eso. El problema es que este pastor estaba casado y empezó a coquetear con la secretaria, y pronto el fenómeno pasó. Cayó en adulterio. Cuando cayó en adulterio fue una desgracia tremenda. Su esposa por poco se vuelve loca. Sus hijos le dijeron, papá, si tú predicaste del evangelio y Dios no te pudo cambiar, ¿cómo me va a cambiar a mí? Se salieron de la iglesia. Fue un caos tremendo. Y cuando este hombre se retiraba de esta estación, llegaron dos pastores, que era muy querido. Llegaron dos pastores y le dijeron, queremos orar contigo antes de que te vayas. Caíste en el pecado, pero hijo mío, recuerda, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te puede redimir, tú eres una persona muy valiosa para Dios. Y hermano, yo creo en el Dios perdonador y de segunda oportunidad, ¿sí o no? Ninguno de los que estamos aquí puede decir que Dios nada más le ha dado una oportunidad. Todos nosotros hemos experimentado oportunidades tras oportunidades del amor de Dios. Lo interesante de esta historia, una historia real y triste, es que cuando se fue a despedir, después que oró con estos dos pastores, les dijo, pastor, no se preocupen por mí.